¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar con el video quiero hacer un agradecimiento, quiero mostrar el regalo que me han hecho los hermanos del Ministerio Fuerte Clamor de Puerto Rico. Esta camiseta que dice Jesús es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Una camiseta hermosa, bueno, la voy a empezar a usar porque realmente es la predicación del Evangelio, ¿no? En unas pocas palabras para que todos aquellos que vean puedan buscar al único que puede dar paz al corazón humano. Así que quería estrenar esta camiseta hoy en este video, agradecerle mucho a los hermanos de Puerto Rico del Ministerio Fuerte Clamor, e invitarlos también a ustedes a que puedan sintonizar los programas que emite cada sábado este ministerio a través de Facebook Live. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video a la página de Facebook o al perfil de Víctor López, que es el encargado de este ministerio en Puerto Rico. Un abrazo para todos los hermanos de Puerto Rico que miran este canal de YouTube, que miran estos videos. Si Dios quiere, en algún momento andaremos por allí también visitando a los hermanos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca del don de lenguas. Como ustedes ven en el título del video, ¿qué es el verdadero don de lenguas? Hoy en día el cristianismo está plagado de iglesias que constantemente en sus cultos practican algo que ellos llaman el don del Espíritu o el don de lengua o el bautismo del Espíritu. De hecho, muchos cristianos son atormentados un poco porque cuando van a las iglesias, si ellos no hablan en lengua significa que no tienen el Espíritu y por lo tanto Dios no está con ellos y entonces se sienten mal y muchos de ellos empiezan a hacer sonidos voluntariamente para poder manifestar ese Espíritu, porque dicen, bueno, yo también quiero ser parte, ¿no?, de esto. Y ahí empieza todo una serie de manifestaciones que algunas realmente son genuinas, que no vienen del Espíritu de Dios, sino que vienen del Espíritu de Satanás, y otras son simplemente imitaciones que tratan de poder satisfacer esas expectativas de recibir el Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque se ignora lo que la Biblia habla sobre el Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. O sea, los frutos del Espíritu tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios, tienen que ver con el amor al prójimo, tienen que ver con el cambio del carácter, tienen que ver con el abandono de los vicios, tienen que ver con una transformación de la vida de pecado a una vida nueva. No tiene nada que ver con manifestaciones sobrenaturales, ni saltar, ni caerse al piso, ni nada por el estilo. La Biblia no habla de eso, pero sí la Biblia habla de un don de lenguas verdadero. Habla de un don de lenguas verdadero. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice tanto Hechos de los Apóstoles como que nos dice el apóstol Pablo acerca del verdadero don de lenguas. Vamos a ir al primer pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, donde se habla específicamente sobre el don de lenguas. Yo les voy a ir salteando algunos versículos. Pueden leer todo el capítulo, ustedes van a ver que no tiene nada que ver el don de lenguas que se practica en las iglesias cristianas con lo que la Biblia realmente dice. Si ustedes van al versículo 1, dice así: seguid la caridad o el amor y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. La Biblia nos dice que la iglesia tiene que procurar dones espirituales, pero hay un don que es el más importante que debe procurar la iglesia, que es el don de profecía. ¿Por qué Pablo dice que el don de profecía es más importante que los otros dones espirituales? Si ustedes van al Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, nos habla acerca de que la iglesia de Dios en los últimos días va a tener como característica un don espiritual, que es el don de profecía. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 12, verso 17, van a ver que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Ese resto de la descendencia de la mujer es el remanente de Dios en los últimos días, es el Israel de Dios en los últimos días, es el pueblo de Dios. Y dice que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Interesante, dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 lo revela. El ángel le dice a Juan: no te postres, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Adora a Dios. Dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Entonces, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 nos confirman que la iglesia de Dios en los últimos días va a tener un don espiritual
que es el más importante, que es el espíritu de profecía. Va a guardar los mandamientos de Dios y va a tener profeta en su medio, un profeta que reciba revelación de parte de Dios. Estas dos características no se dan en ningún otro movimiento que en el gran movimiento adventista, después de 1844 para acá, para nuestros días. Hay un reconocimiento de los 10 mandamientos, inclusive el sábado, y hay un don espiritual derramado en la iglesia, que es el don del espíritu de profecía, a través de la persona de Elena G. White, pero también a través de otras personas antes, ¿sí?, que rechazaron ese ministerio. Y por eso Dios tuvo que buscar a la más débil entre las débiles para dar su mensaje. Y hasta el día de hoy se sufre el oprobio de Cristo, ¿no?, el rechazo hacia los testimonios. Pero no solamente que las otras denominaciones cristianas rechazan y repudian el mensaje dado a Ellen G. White. No solamente eso, sino que dentro del mismo adventismo hay un rechazo a las profecías dadas y a los testimonios dados en el espíritu de profecía, a través del espíritu de profecía, a través de la mensajera Elena G. White. Ese es un tema aparte, pero hago el hincapié porque Pablo nos dice que el más importante de los dones es el don de profecía. Procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es muy interesante, pero vamos a ver qué más dice. Dice en el versículo 3, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Interesante. Hace un contraste. Verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Pablo dice que entre los corintios se estaba instalando una costumbre de hablar en una lengua que nadie absolutamente entendía, ni aún el mismo que hablaba. Esto es semejante a lo que está pasando hoy en las iglesias cristianas, con el afán de procurar dones, de tener manifestaciones del Espíritu, hacen un sonido que no tiene ninguna significación. Y Pablo dice, hay tantos idiomas en el mundo, y Dios te va a hacer hablar en un idioma que no le edifica a nadie. Cuando el Evangelio tiene que ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua, tiene que atravesar las barreras del lenguaje para llegar con el mensaje de salvación a las personas más alejadas o más aisladas. ¿Para qué Dios te va a dar un don que no tiene ninguna edificación? Fíjense lo que dice el verso 13, por lo cual el que habla lengua extraña pide que la interprete. O sea, tiene que pedir a Dios que le dé un don que sea para edificación de la gente, que haya un intérprete. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Pablo nos exhorta a que tengamos un culto racional. No podemos adorar sin la razón, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? En espíritu, con el corazón, con los sentimientos, porque son importantes los sentimientos. No hay que dejar de lado los sentimientos porque nosotros recordamos cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos perdonó. A veces nos emocionamos cuando leemos los salmos. A veces Dios toca nuestros corazones con alguna palabra y le adoramos realmente con sentimiento. Tenemos que adorarle en espíritu, pero Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Que le ofrezcamos un culto racional, que le adoremos correctamente como Él quiere. No solamente de corazón, no solamente sinceramente, no solamente emocionalmente, sino también racionalmente. Tenemos que entender lo que decimos, tenemos que entender por qué le adoramos y de qué manera, y si lo hacemos correctamente o no. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso dice Juan capítulo 4. Verso 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que se enseñe también a los otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Pablo no está a favor de ese falso don de lenguas que habla en palabras desconocidas que nadie absolutamente entiende, ni aún el mismo que está hablando los entiende. ¿Sí? Que muchas veces pueden ser manifestaciones sobrenaturales, sí, pero que no vienen de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y todo lo que Él hace lo hace con un propósito. Él nunca va a hacer algo simplemente con el objeto de llamar la atención. Él lo hace con un propósito de edificación. Entonces, hay manifestaciones espirituales en las iglesias pentecostales o evangélicas muchas veces, sí, pero esos no son espíritus que vengan de parte de Dios, sino que son simplemente engaños de Satanás. Y hay también quienes
simulan hablar en lenguas. ¿Por qué? Solamente para sentirse que son parte del grupo o para sentir que realmente Dios les ha tocado con su espíritu. Dios obra en nuestros corazones de una manera imperceptible. Por eso dice la Biblia, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Quizá no podamos recordar el momento exacto en que comenzamos a convertirnos. Y quizá no podamos reescribir toda la serie de sucesos que nos llevaron a Cristo. Pero si hay un deseo de cambiar, si hay un deseo de obedecer la ley de Dios, si hay un deseo de abandonar el pecado, si hay un reconocimiento de que hemos lastimado el corazón de Dios, entonces podemos estar seguros de que el Espíritu de Dios está obrando. Esas son las evidencias de que el Espíritu obra. Cuando hay un llamado a la conciencia, cuando se despierta nuestra conciencia que durante años estuvo dormida por la palabra de Dios y como una espada de dos filos atraviesa nuestro corazón y nos muestra nuestra condición y nos lleva a clamar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la evidencia de que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones. Y cuando hemos sido perdonados y justificados por Cristo, por la sangre de Cristo, entonces comienza un proceso de santificación, el deseo de dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Sin santidad ninguno verá al Señor. Es la santificación, la obediencia, el cambio de carácter, los frutos verdaderos del Espíritu. No ese tipo de circo, manifestaciones alocadas, ¿no? No, ese tipo de cosas no vienen de parte de Dios. Cuando Elías estuvo en la cueva y escuchó manifestaciones poderosas como el viento recio, el terremoto, no estaba Dios ahí, Dios estaba en el silbo apacible. ¿Qué significa eso? En la paz del corazón, cuando el hombre encuentra la paz con Dios y no necesita llenar un agujero con sensacionalismos, ¿sí? O haciendo catarsis en una iglesia. No, ya hemos estado en paz con Dios y ese silbo apacible nos da la certeza de que Dios está con nosotros. Así que Corintios nos dice, versículo 27, 1 Corintios 14, si hablare alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, más uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Interesante. Pablo dice que puede haber dones de lengua, sí. Tienen que hablar 2 o 3 a lo sumo en lengua. Y tienen que hablar por turno, no todos a la vez. Y tiene que haber alguien que interprete, tiene que haber alguien que reciba ese mensaje. Si hubiera un árabe, si hubiera un griego, si hubiera un africano en la iglesia, y para esa persona sea el mensaje, entonces hay un intérprete, pero si no hay un intérprete, que se callen en la iglesia. Hablen para ustedes mismos esas cosas, pero tienen que callarse. ¿Qué pasa en las iglesias evangélicas? No hablan por turno, hablan todos a la vez. Son muchísimas las personas, casi todos en la iglesia hablan en lenguas, hablan todos juntos, no por turnos. Es un desorden absoluto y la gente que entra ahí realmente sale espantada muchas veces. Y no hay intérprete, ni siquiera ellos mismos entienden lo que están diciendo. Entonces es un falso don de lenguas. Pero vamos a ir ahora sí al texto más importante que se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 nos muestra que el don de lenguas verdadero tiene un propósito de salvación, un propósito de evangelización. Nos dice así, en el versículo 4, ellos estaban en la fiesta de Pentecostés. Dios había derramado su espíritu en una fiesta solemne. Por eso yo llamo a los pentecostales que están viendo este video, ¿por qué se llaman pentecostales? No simplemente por hacer ruido o hacer manifestaciones supuestamente espirituales. No, si se llaman pentecostales es porque deben reconocer de que Dios tiene su fiesta solemne y una de ellas es la fiesta de Pentecostés en la cual Él siempre ha de derramar su espíritu en los tiempos señalados. Entonces Hechos 2 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, esto es el versículo 4, hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Tenía un propósito. Era la fiesta solemne de Pentecostés y había venido gente de todo el mundo a Jerusalén. Y toda esa gente que venía de todo el mundo hablaban en diferentes idiomas. Dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Verso 7.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos, extranjeros, todos, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Interesante. ¿Cuáles son esas lenguas extrañas? ¿Cuál es ese don de lenguas? Son las lenguas humanas, son lenguas de extranjeros. ¿Por qué quizá Dios hoy no necesita tanto ese don de lenguas? Porque hoy en día existen las traducciones, la gente habla muchas veces varios idiomas, hay misioneros que llevan la palabra de Dios traducida a los idiomas y dialectos, entre comillas, más distantes y aislados de la tierra. La palabra de Dios ha sido traducida a miles de idiomas. Entonces tenemos una facultad de comunicaciones que no existía en aquella época, y probablemente hoy por eso no sea tan necesario, aunque Dios lo puede utilizar en el momento que Él quiera, para hacer llegar un mensaje en un momento en que no hay un traductor, en que no hay otra persona que interprete, que la persona que está escuchando el mensaje en español lo escuche en su propio idioma. Eso lo puede hacer Dios, pero ese es el verdadero don de lenguas, ese es el verdadero propósito de este don espiritual. Por eso yo llamo a todos los cristianos, seguramente muchos cristianos que están viendo este video hoy han manifestado alguna vez ese don de lenguas y han creído realmente de que ese era un don espiritual. Sin embargo, lo que nos dice la palabra de Dios es que los dones espirituales son para edificación de la iglesia, son para transmitir un mensaje de salvación a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para dar un testimonio que llegue a otras personas. Así que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, o podemos reconocer qué es lo que nos dice Dios en su palabra y buscar seguir sus caminos. Si anhelamos dones espirituales, anhelemos primeramente el don de profecía, el cual es muy despreciado hoy en día. Pero si recibimos el don de lenguas, que estemos seguros de que lo recibimos de parte de Dios, porque es para edificación de la iglesia y que nos da la capacidad, sin haber estudiado probablemente, de hablar inglés, como hay muchas personas que han recibido ese don y que tienen una facilidad para hablar inglés o para hablar portugués o hablar en muchísimos idiomas y llegar a mucha gente con el mensaje de salvación. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, y lo demás son las costumbres y las tradiciones de los hombres. Así que bueno, eso era todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, denle a me gusta, dejen su comentario aquí abajo, compartan este video con sus amigos y suscríbanse al canal. Y ya saben que si quieren colaborar con este servidor, les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Muchas gracias por haber visto este video, hasta la próxima.